Dios te bendiga de una manera sobrenatural en el nombre de Jesús. Quiero bendecirte con una palabra de reflexión y tiene como tema el poder de la gracia. La gracia de Dios generalmente se define como un favor inmerecido. También la gracia de Dios es el poder y la habilidad que Dios deposita en los seres humanos para hacer las cosas. Que hay dos definiciones de la palabra gracia. Número uno, favor inmerecido. Y número dos, es un poder que Dios deposita en el corazón de los seres humanos que le ayuda y le impulsa a hacer las cosas. Ahora, ¿de qué forma opera la gracia de Dios a favor de nosotros? Número uno, la gracia de Dios te empuja al propósito. Es lo que te estaba hablando. La gracia de Dios te empuja, te impulsa hacia el propósito de Dios en tu vida. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oiga la palabra, más el Dios de toda gracia. Quiere decir que la gracia opera como empujándote en medio del proceso hacia tu destino profético por medio del Espíritu Santo. Entonces la gracia de Dios te empuja hacia tu propósito. Este es el punto número uno. El número dos es: la gracia te da la capacidad de vencer el pecado. En el punto uno te empuja hacia el propósito para establecerte en él. Pero en el punto dos, la gracia que hace, te da la capacidad de vencer el pecado. En 2 de Corintios 12:9, oiga esto: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Quiere decir que la gracia de Dios te capacita para vencer las tentaciones y las pruebas en tu vida. En la Dios habla hoy, Tito capítulo 2 verso 11-12 dice: pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad. Aquí la palabra gracia se pronuncia como bondad. Entonces quiere decir que la gracia de Dios te ayuda a mantenerte limpio, puro, santo, en medio de cualquier proceso, prueba que tú estés atravesando. El punto número 3, la gracia de Dios te perdona de todo pecado. No hay un pecado que la gracia de Dios no te perdone si tú te arrepientes de corazón. En Romanos capítulo 3 del verso 23 al 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Quiere decir que cuando no teníamos la gracia, estábamos fuera de la presencia y del alcance del perdón de pecado. Pero cuando nos arrepentimos y entramos a la cobertura de Jesucristo, dice que todo pecado por medio de su gracia somos justificados. Santo es el Señor. El punto número 4, la gracia de Dios te prospera también. Génesis 39:23 dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La gracia del Eterno te prospera.
porque dice que él tocaba las cosas y eran bendecidas. Así que recuerda, la gracia de Dios está contigo. La gracia de Dios te empuja a tu propósito. Ese fue el punto número 1. La gracia te da la capacidad de vencer el pecado. La gracia de Dios te perdona de todo pecado. Y la gracia de Dios te prospera. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Así que recuerda que la gracia de Dios está sobre ti y está contigo. Amén.